¿De qué está compuesto este indicador? El valor presente neto está compuesto en realidad por tres elementos. Primero, el valor hoy del activo. Valor presente se refiere al valor hoy día. Y neto, y esta es la parte interesante, cuando hablamos de valor presente neto significa que le estamos restando algo. Entonces, por ejemplo, si calculamos que la empresa vale 100 millones y hablamos del valor presente neto, significa que tenemos que restarle algo. ¿Y qué es ese algo? Es lo que cuesta el proyecto o lo que cuesta la empresa. En otras palabras, si es que la inversión o estamos comprando esta empresa en 70 y nosotros calculamos que vale 100, significa que el valor presente neto es 30. Es decir, el activo vale 100, nos cuesta 70 y obtenemos un valor o un mayor valor sobre ese activo que estamos comprando por 30. Por lo tanto, el valor presente neto lo que nos muestra es un indicador para tomar una decisión de comprar o no comprar un activo, una decisión de hacer o no hacer un proyecto. Por ejemplo, en este caso podría ser que una central hidroeléctrica cueste 70 millones, pero el valor son 100, por lo tanto hay un valor presente neto positivo. Entonces, ¿de qué se trata el valor presente neto? El valor presente neto proviene, como les comentaba, entre la relación de lo que vale el activo y lo que cuesta el activo. Por ejemplo, lo más simple o lo más fácil de entender es cuando una empresa está evaluando la adquisición de otra empresa o se está evaluando hacer o no hacer un proyecto. Y la pregunta que hay que hacer es, bueno, primero que nada, ¿cuál sería el valor de este activo? Y segundo, ¿cuánto nos cuesta este activo? Y la diferencia entre lo que vale el activo y lo que cuesta el activo es lo que se denomina valor presente neto. ¿Neto de qué? De lo que cuesta. Entonces, si es que imaginamos la empresa que estábamos analizando en el último ejercicio, con una utilidad operacional ante impuesto de 20 millones y un costo de capital o rentabilidad mínima exigida de 10%, la primera pregunta es cuál sería el valor de este activo. O sea, como nos dimos cuenta en el ejercicio pasado, si se va a generar una utilidad de 20 millones en un año más y la rentabilidad del periodo es 10%, ¿cuánto capital hubo que tener invertido para poder generar esos 20, dado que la rentabilidad era 10%? 200 millones. Perfecto, entonces, ¿qué pasaría si nos venden esta empresa en 100 millones? O en 150 millones, o en 250 millones. ¿En qué caso nos convendría comprarla? ¿En qué caso nos convendría implementar ese proyecto? Eso es lo que trata de responder este indicador. Entonces, ¿qué significa el concepto neto? ¿Neto de qué? Neto de lo que cuesta. Es decir, si vamos a utilizar el indicador valor presente, lo que estamos haciendo es valorizar la empresa. Por ejemplo, si alguien dice, ¿cómo calculas el valor de tu empresa? A través de metodología valor presente. Perfecto. Pero hay gente que habla del valor presente neto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre valor presente y valor presente neto? La diferencia es que cuando hablamos de valor presente neto, significa que le estamos restando lo que nos costó ese activo o lo que nos costaría. Como les comenté en la sesión anterior, cuando Cencosud toma la decisión de comprarse una cadena de supermercados en Brasil, ¿cuánto costó la cadena de supermercados? 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto valía la cadena de supermercados? 1.000 millones de dólares. Significa que hubo un valor presente neto negativo de 500 millones de dólares. Pero hay ocasiones en que eso puede ser positivo, como por ejemplo adquirir otra central o hidroeléctrica o adquirir otra empresa que esté funcionando en otro mercado distinto a nosotros. Por ejemplo, la adquisición de Corner Shop fue a través de Uber. ¿Por qué Uber compra Corner Shop y por qué Corner Shop finalmente se vende? Entonces, la transacción entre la compra y lo que vale es lo que se denomina valor presente neto. Entonces, cuando hablamos de valor presente neto,
lo que estamos haciendo es la diferencia entre lo que vale el activo, que lo llamaríamos valor presente, y neto de qué, de lo que cuesta. Entonces, este es un indicador ¿para qué? Para evaluar decisiones económicas. Entonces, y en la práctica, ¿cómo se llama lo que cuesta? La inversión inicial. Entonces, si ustedes me dijeran dónde podríamos ocupar esto hoy día con un fondo de inversión, por ejemplo. Bueno, el fondo de inversión va a colocar $300.000 en una startup. ¿Cuánto le está costando ese trozo? $300.000, está claro. ¿Cuánto vale el trozo? Eso hay que calcularlo. Entonces, la inversión inicial es lo que uno puede conocer más fácilmente, que sería el trozo que está comprando el fondo de inversión. O sea, $300.000 por el 20% de la empresa. ¿Y cuánto vale el 20% de la empresa según los cálculos? $500.000. Entonces, lo que le está costando $300.000 vale 500.000, por lo tanto, habría un valor presente neto positivo de $200.000. Esa es la lógica del valor presente neto, es hacer la diferencia entre lo que vale y lo que cuesta. Y lo que cuesta es clásico, se llama inversión inicial, y lo que vale es valoración o el valor presente de esa empresa en particular. Por lo tanto, el valor presente neto es el mayor valor, como les comentaba, o ganancia o pérdida de la inversión. Si es que tuviéramos que preguntarnos en qué ocasiones se utiliza esto, es justamente para evaluar proyectos. ¿Y qué significa evaluar proyectos? Evaluar una inversión, evaluar una adquisición, evaluar la implementación de una nueva línea de producción, evaluar la puesta en marcha de una nueva empresa, evaluar por sobre todo por parte del que está haciendo la inversión. Es decir, si hay un fondo de inversión que va a tomar un porcentaje de la compañía, bueno, ¿cuánto me cuesta este porcentaje de esta empresa? ¿Cuánto vale el porcentaje de esta empresa? Si la diferencia entre lo que le está costando el fondo y lo que vale ese trocito de esa empresa es mayor a cero, en la práctica el fondo debería entrar. Entonces, si un emprendedor es capaz de demostrar que lo que está ofreciendo en un aumento de capital tiene un valor mayor a lo que está pidiendo, podría ser interesante armar ese deal. Entonces, ¿qué significa evaluar un proyecto? Bueno, está compuesto por dos partes. Valuar, que sería calcular el valor, y evaluar, que sería hacer la diferencia entre lo que cuesta y lo que vale el proyecto. En otras palabras, el valor presente neto, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo la diferencia entre lo que cuesta menos lo que vale ese trozo del proyecto en particular. Entonces, por ejemplo, no sé si me siguen acá. Imagínense que la empresa vale 2.500 millones de pesos. Y están ofreciendo el 10% en 250 millones de pesos. El 10%. ¿Eso es atractivo o no es atractivo para un inversionista? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aló? Sí, estamos pensando. Sí, por eso es que las quiero hacer pensar. Entonces, imagínense que la empresa, nosotros calculamos que tiene un rango de valor, ok, 2.500 millones de pesos. Perfecto, listo, ya está. Segundo, queremos ofrecer el 10% en 250 millones. Estamos ofreciendo el 10% al mismo valor, más barato o más caro. ¿Cuánto es el 10% de 2.500? ¿No? Cualquiera me puede responder. ¿Cuánto es el 10% de 2.500? Son los 250, pues lo mismo. Exactamente, por lo tanto, si yo estoy ofreciendo el 10% de mi empresa en 250, ¿la estoy ofreciendo al mismo valor, más barato o más caro? El mismo valor. Por lo tanto, ¿sería atractivo para un inversionista comprarse ese trozo del 10% en 250 millones? No, Exactamente, no. tiene que ser más baratito. Exactamente, primero, porque si no, no habría valor presente neto positivo, lo estaría comprando al valor que cuesta,
Por lo tanto, yo no estoy ganando, estoy solo ganando la rentabilidad mínima del capital allá adentro, pero no estoy creando valor. Y segundo, es una empresa no transada. Por lo tanto, yo no puedo comprar y salir inmediatamente como quien compra acciones de una empresa transada en bolsa. Por lo tanto, hay que entregar un cierto nivel de descuento. Entonces, 250 está al mismo valor. Pero ¿qué pasaría si entregáramos? Oye, perdón, Rodrigo, una pregunta. ¿Los 2.500 millones es lo que vale, es lo que está valorizada hoy la empresa? Exactamente. Ya. Es lo que está valorizada hoy la empresa. Ya, Es según los flujos, según sus ventas, según Ya. los cálculos que hicimos. Asumiendo que encontramos ese número, 2.500. Y ahora llega un inversionista y dice, yo le quiero comprar el 10% de su empresa. Estamos hablando de comprar, no estamos hablando de un aumento de capital. Es simplemente comprar un trozo. Porque ahí entra el concepto de pre-money y post-money. Pero todavía no entramos ahí. 2.500 millones el valor según nuestros cálculos. Y hay un inversionista que dice, a mí me interesaría comprar el 10% de la compañía. Si se lo ofrecemos en 2.50, se lo estamos ofreciendo al mismo valor, por lo tanto no hay mucho atractivo para entrar. Pero si le ofrecemos el trozo en 200 millones, ¿cuánto le cuesta a él ese trozo? 200 millones. ¿Cuánto vale o cuál es el rango valor de ese trozo? 250. Por lo tanto, habría un mayor valor y sería atractivo para el fondo invertir. Imagínense que el valor que le estamos ofreciendo por el 10% es 350 millones. ¿Debería entrar el fondo de inversión? No. ¿Por qué no? Porque lo que cuesta el 10% es 350, pero según los cálculos, ese rango de valor es 250 millones. Por lo tanto, lo que cuesta es mayor a lo que vale, el valor presente neto sería negativo. Entonces, cuando hablamos de valor presente, son dos elementos. Uno, lo que vale, que se calcula, menos lo que cuesta. Por eso se llama neto. ¿Neto de qué? De lo que cuesta ese trozo. Por lo tanto, el valor presente neto es la diferencia entre lo que vale y lo que cuesta. Entonces, cuando alguien dice, ok, muéstrame por favor el valor presente de tu compañía, ¿eso es correcto? Sí, es correcto. Ahí está, 2.500. Muéstrame el valor presente neto de tu compañía, eso está malo. ¿Cómo muéstrame el valor presente neto de tu compañía? ¿Neto de qué si yo no me la estoy comprando? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan súper bien, que una cosa es hablar de valor presente o net present value, perdón, present value, y otra cosa es hablar de net present value, que significaría el valor presente neto, ¿neto de qué? De la inversión inicial. Entonces, si tenemos acá un ejemplo, este indicador es súper clásico, es el primer indicador que toma el fondo. Entonces, si el valor presente es 200, en este caso, imaginemos que es 200, y la inversión requerida o precio de compra de la empresa, en este caso el total, es 100, entonces habría un valor presente neto positivo de 100. ¿Cómo calculamos eso? El valor presente neto. Lo que cuesta, imagínense que no estamos comprando la cadena entera de supermercados CMU o Unimark. ¿Cuánto cuesta 100? ¿Y cuánto vale? Según los cálculos vale 200. Por lo tanto, hay un valor presente neto positivo de 100. Debería hacerse esa inversión, deberíamos entrar en ese activo, deberíamos comprar esa empresa, deberíamos implementar ese proyecto, dependiendo de cómo se esté planteando en la conclusión. Pero en la práctica el valor presente neto es la diferencia entre dos valores, entre lo que vale el activo y lo que cuesta el activo, entre lo que vale la empresa y lo que cuesta la empresa, o lo que vale un pedazo de la empresa menos lo que cuesta ese pedazo de la empresa. Y bueno, y sería todo lo contrario, si es que se estima, por ejemplo, que el rango de valor es 85 y nos cuesta 100, ¿cuánto sería el valor presente neto? Bueno, nos cuesta 100, pero vale 85, por lo tanto hay un valor presente neto negativo de 15. ¿Y esto sucede? Sí, sucede. En el mundo real, la gran mayoría de las veces que se hace una adquisición con valor presente neto negativo es por temas estratégicos, porque quiso sacar al competidor, porque se compró las ventas principalmente, etc. Por lo tanto, puede ser que se siga adelante con una inversión aun cuando el valor presente neto es negativo, sí, eso es lo que les quiero decir.
Puede ocurrir eso. Vamos al siguiente. Tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, en otras palabras, es una rentabilidad implícita que hace que lo que cueste sea igual a lo que vale. Entonces el valor presente neto igual a cero. Exactamente. ¿Qué significa esto? Que cuando tenemos un proyecto o una empresa y queremos determinar la rentabilidad interna que tiene este proyecto, tenemos que, al igual como lo hicimos anteriormente, fijar dos parámetros. Uno es la inversión inicial, que va a estar en negativo, ¿ok? En el lado izquierdo, en este caso. Y luego, esta inversión inicial tiene que ser igual a los flujos que se generan en el tiempo, y estos flujos que se generan en el tiempo los vamos a descontar a una cierta tasa, y esta tasa, que hace que estos dos valores sean iguales entre lo que vale y lo que cuesta, es lo que se denomina tasa interna de retorno. Entonces, un ejemplo simple. Por ejemplo, acá el flujo es de 20 y imaginemos que la inversión es de 100. Por lo tanto, ¿cuál es la rentabilidad máxima que se podría exigir en este periodo para que haga que lo que está en el rango de valor sea igual a lo que cuesta? Y en este caso sería, si es que es 10%, nosotros estaríamos diciendo que la compañía vale 200 y nos cuesta 100, por lo tanto hay un valor presente neto positivo. Esa no es entonces no sería la TIR. La TIR es la tasa máxima que hace que los 100 o la inversión inicial sea igual al valor que nosotros estamos calculando. Y en este caso sería 20%. Por lo tanto, lo que nos demuestra la TIR, o cuando hacen el cálculo, la TIR no se puede hacer manualmente cuando hay más de 2 periodos. Hay que ocupar una calculadora financiera. Esto es cuando se hacen famosas las Hewlett Packard, la clásica calculadora financiera. Ahora, bueno, es mucho más fácil hacerlo en el teléfono, obviamente, pero, o con un Excel. Pero cuando son más de 2 periodos ya hay que hacer álgebra matricial. Por lo tanto, no es tan fácil determinar la tasa interna de retorno a mano. Hay que saber bastante de álgebra. Pero sí, con un buen Excel no hay ningún problema con determinarla. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra la tasa interna de retorno? Nos dice cuál es la rentabilidad máxima que entrega el proyecto, donde, en otras palabras, se hace igual a lo que cuesta. Entonces, la TIR nos demuestra una rentabilidad máxima a exigir. Entonces, si nosotros, por ejemplo, dijéramos la TIR de la empresa es 20%, o la TIR de adquisición de esta empresa es 20%, y el costo de capital es 10% en el sector, significa que la rentabilidad aún soporta ese costo de capital, por lo tanto habría un valor presente neto mayor a cero. Pero si son iguales, es decir, vemos que la TIR del proyecto es igual al costo de capital, significa que el valor presente neto va a ser igual a cero y eso no es tan atractivo para el inversionista. Entonces, dicho de otro modo, la tasa interna de retorno nos muestra lo que renta el negocio, tiene que ser igual al costo de capital o rentabilidad mínima. Entonces, es la rentabilidad que provee el activo, da la inversión inicial y las utilidades proyectadas. Y esa rentabilidad es lo que uno podría determinar que es el techo de rentabilidad que estamos observando dentro de esta empresa en particular. Es decir, si nos venden la empresa en 100, que genera flujos de 20, ¿cuál es la TIR de esta adquisición? Bueno, la TIR de esta adquisición sería 20%. Y si el costo capital es 10%, significa que, en otras palabras, estamos comprando baratos activos. Lo podemos hacer por diferencia de tasa o por diferencia de valor. Los 20 en valor presente serían 200 y menos los 100 sería 100. Y ahí es 100 sobre 100, 100%, que es lo mismo de 20 sobre 10%. Así que veámoslo acá con un par de números.
tenemos 3 proyectos. Estos 3 proyectos nos presentan 3 escenarios distintos y con 3 flujos distintos. Si tenemos proyecto A, B y C, con misma inversión inicial, 100, y esta inversión inicial genera un flujo de 10 en el primer periodo, otro flujo de 10 en el siguiente periodo, y en el último periodo 110. Estos son los 3 flujos que va a generar este proyecto. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad que nosotros podríamos exigirle al proyecto para que haga que sea igual a lo que cuesta ese proyecto? Entonces, en otras palabras, ¿cuánto sería el valor presente de los 10 hoy día? ¿Cuánto sería el valor presente de los otros 10 en 2 periodos más? ¿Y cuál sería el valor presente de los 110 en 3 periodos más? En este caso, de los 2 periodos no es tan complejo calcularlo. Como les digo acá, menos 100, 110 sería 10%. Pero ya cuando tenemos 3 o más de 2 periodos, se complica. ¿Y cómo podríamos explicarlo? Entonces, vamos a tomar solamente el proyecto A en este caso. Y síganme por favor acá. Y lo vamos a separar. Vamos a separar sus 3 flujos y vamos a hacer un cálculo de valor presente. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo puedo yo trasladar el dinero en el tiempo? O sea, ¿cómo puedo determinar cuánto valen los 10 hoy? Bueno, para poder determinar cuánto valen los 10 hoy, tengo que descontarlo con una cierta rentabilidad. Y esa rentabilidad viene del punto de vista del costo capital. En este caso, ¿cómo lo hacemos para descontar el flujo? Bueno, la lógica aparece más fácil cuando hacemos valor futuro. En otras palabras, ¿cuánta plata sería X invertida al 10%? Sería 10. Y en otras palabras, 10. ¿Cuánto sería hoy si le tuviéramos que descontar 10%? Sería X por 1 más ese interés es igual a 10. Entonces, 1x sería igual a 10 partido por 1 más el interés. Y en este caso es 10%, por lo tanto sería 10 dividido en 1,1, y es igual a 9,1. ¿Qué significa? Que si ustedes hoy día invirtieran 9,1 al 10%, ¿en cuánto se va a transformar en un ejercicio más o en un año más? En 10. 10 de un año más es lo mismo que 9,1 un año antes. Por lo tanto, si es que quisiéramos entender de qué se trata esto, tenemos que entender que el costo del dinero en el tiempo es 10%. Lo mismo para estos 10 que están en 2 años más. Los descontamos un periodo, que sería 9,1, y lo tenemos que volver a descontar un periodo más, que terminaríamos calculando que es 8,3. O dicho de otro modo, 8,3 invertido al 10% es igual a 9,1. 9,1 invertido al 10% es igual a 10. Entonces, 10 de un año más son 9,1 hoy. 10 de 2 años más son 8,3 hoy. Y los últimos 110, si los descontamos un periodo, estaríamos siendo equivalente a 100. Lo volvemos a descontar otro periodo, a 90,9. Y el último periodo descontado sería 82,6. Y ahora si sumamos los 9,1, los 8,3 y los 82,6, que son los flujos, los 10 en valor presente, estos 10 en valor presente y estos 110 en valor presente, nos damos cuenta que es igual a 100. Entonces, si la inversión inicial es 100 y el valor presente es igual a la inversión inicial, lo que acabamos de demostrar es que ese 10% sería ¿qué cosa? La tasa interna de retorno del proyecto.
¿Por qué? Porque si le exigimos 10% a los flujos, si 10 en valor presente 9,1, 10 en valor presente 2 periodos 8,3 y los 110 en 3 periodos 82,6 y los sumamos, nos da lo mismo que lo que cuesta el proyecto, que en este caso sería 100, por lo tanto, esta sería la tasa de descuento. O sea, aquí yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si en vez de ocupar 10%, ocuparan una tasa menor? ¿Sería mayor o menor el valor de los flujos? Mayor, por lo tanto, ya tendríamos que el costo capital, en este caso, es menor que la rentabilidad implícita de la empresa. Entonces, ¿qué nos dice la tasa interna de retorno? Nos dice cuál es la rentabilidad que entrega el proyecto dado la inversión inicial. ¿Y quién podría utilizar esto? Lo podría utilizar igualmente un fondo de inversión, porque diría, ok, voy a colocar esta cantidad de dinero y voy a recibir estos flujos en el tiempo. Por lo tanto, ¿cuál es la rentabilidad que obtendré? Y ahí obtendría que es 10%. Y si el inversionista está entrando con una rentabilidad esperada mayor, probablemente no va a entrar en ese proyecto. Dado el punto de vista del riesgo, obviamente, no el punto de vista de sus preferencias por el riesgo, sino que ese costo de capital va a depender no de si es que el fondo es averso o no averso al riesgo, sino que va a depender principalmente de dónde está operando en esa empresa en particular o el sector de esa empresa en particular. Vamos al siguiente, que sería rentabilidad sobre la inversión. La rentabilidad sobre la inversión es el indicador más clásico, el que hemos estado viendo todo el rato prácticamente. Tenemos por un lado los activos o la inversión, la empresa, como queramos llamarlo. Estos activos generan, ¿qué cosa? Ventas. Habíamos revisado 100 millones en ventas. Y estas ventas, a partir de estas ventas, perdón, se obtiene una utilidad operacional. Por lo tanto, la relación entre los activos o la inversión y la utilidad operacional se denomina rentabilidad sobre la inversión. En este caso, si la inversión genera 20 y el total de la inversión era 100, ¿cómo calculamos la rentabilidad sobre la inversión? La rentabilidad sobre la inversión va a ser igual a el flujo que obtiene la inversión, que es la utilidad, los 20 millones, sobre o dividido sobre lo invertido, que en este caso son 100 millones. Y esto sería 20%, y esto, rentabilidad sobre la inversión, es lo que hemos estado observando en estas sesiones, y es el clásico indicador. ¿Per se rentabilidad sobre la inversión sirve para tomar decisiones? No, porque lo que está mostrando es la rentabilidad propia de la empresa o del activo, y para poder saber si es que está atractiva o no, tenemos que compararla contra algo. Entonces, la rentabilidad sobre la inversión, o en inglés return on investment, se tiene que comparar con el costo de capital. Y el costo de capital, como les comenté, se obtiene observando el mercado. Y la rentabilidad sobre la inversión se obtiene observando la inversión que se está realizando en particular. Y si es que, por ejemplo, en este caso, si nosotros viéramos que el costo de capital es 10% y la rentabilidad sobre la inversión es 20%, ¿sería atractivo realizar la inversión o no? ¿Qué creen ustedes? Sí. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque está rentando el capital más que lo que cuesta, ¿correcto? Y la diferencia entre lo que renta el capital en esa inversión, en esa empresa, versus lo que cuesta, que sería el costo de capital, es lo que se denomina valor económico agregado, que es lo que hemos estado, más de alguna vez ustedes han escuchado seguramente. Entonces, si tenemos que, como les dije hace un ratito, una inversión de 100 que genera una utilidad de 20 anualmente, esto implica que la rentabilidad sobre la inversión va a ser igual
20%, o la rentabilidad sobre el capital. ¿Eso es bueno o malo? No sabemos, porque tenemos que compararlo contra algo. Entonces, si el costo de capital de este sector es 10%, ¿es atractivo o no es atractivo? Sí, sí es atractivo. Pero ¿qué pasaría si la rentabilidad o el costo de capital exigido a ese sector es 30%? ¿Sería atractivo el 20%? Ya no, aun cuando se esté ganando plata. Es decir, se debería ganar más que lo que se está ganando, en ese sentido a nivel de capital. Y como les comenté, el valor económico agregado se explica por la diferencia entre estos dos elementos. Uno, el elemento que proviene del negocio, o de la empresa, o del activo. ¿Cómo calculamos esta rentabilidad? Tenemos que fijarnos cuánto activo está ocupando. Vamos al balance y nos damos cuenta que tiene 100 millones. ¿Cuál es la utilidad que está generando? 20 millones. ¿Cuál es la rentabilidad contable entonces que está obteniendo esta empresa? 20%. Ok, este es el primer dato. ¿Es rentable? Si es rentable. ¿Está creando valor? Esa es la segunda pregunta. Y para poder saber si está creando valor desde el punto de vista financiero, tenemos que fijarnos en su costo de capital. Y el costo de capital no es más que el promedio de las rentabilidades que están logrando todos los otros actores dentro de esa industria en particular. Entonces, la segunda variable es el costo de capital del sector donde opera el negocio. Imagínense que el costo de capital, dado a la fórmula KPM, llegamos a que es 10%. ¿Hay valor económico agregado? Sí, hay valor económico agregado de 10% más sobre el costo de capital. Por lo tanto, ese 10% más sobre el costo de capital es el valor que se está agregando a ese activo en particular. Entonces, ¿cómo podemos traducir eso en valor? Ustedes han visto que las acciones de las empresas suben y bajan, ¿correcto? Entonces la pregunta es, ¿por qué algunas suben y por qué otras bajan? ¿Por qué algunas están, entre comillas, valiendo más o valen más y por qué otras están cayendo en su valor? Lo que está diciendo el mercado es que unos están creando valor y otros están destruyendo valor. Hay un reporte que lo construía la empresa de nuestro exministro de Economía, el anterior a este, y la empresa de ellos se llama, no sé si todavía existe, se llama eConsult, y ellos desde cuando yo estaba en la universidad hacían este cálculo. Mostraban el valor económico agregado de distintos sectores en la economía chilena y distintas empresas particularmente. Yo les comenté, no todos los sectores están representados en nuestra bolsa, pero sí hay varios que están representados y otros que no, simplemente no los tenemos. Y los que lideraban en aquella época los rankings, los primeros eran las mineras, que tenían una rentabilidad sobre el capital superior al costo de capital, al menos las mineras en Chile. Y el segundo que lideraban era, todavía me acuerdo, dos monopolios, la compañía chilena de tabaco y compañías fósforos también. Hoy día no sé cuáles son las que estarán creando valor, pero a nivel macro podemos ver, por ejemplo, yo les comentaba, el sector automotriz, la que está creando valor es Tesla, y todo el resto está siguiendo la forma en que ellos están construyendo autos de ahora en adelante, que es con más tecnología, más electricidad y menos combustión. Entonces, para poder determinar si una empresa está creando o no valor, tenemos que hacer la diferencia entre lo que renta y lo que cuesta el dinero dentro de ese sector en particular. Entonces, por ejemplo, imagínense acá, como les comentaba, hay una utilidad de 20, la rentabilidad del sector es 10%. Entonces, ¿cuánto capital se requiere tener invertido? 200. ¿Y qué pasa si nosotros ocupamos 100 para ganar esos 20? Nuestro capital vale, o nuestra compañía adentro, con su capital 100, vale 200. Y esto se llama goodwill, o mayor valor, y también ocurre al revés.
también ocurre que se destruye valor, por lo tanto, a nivel contable, para reflejar, según IFRS, se tiene que ajustar. Y eso fue lo que hace poco, hace como un mes y medio, o 2 meses, pasó con el banco Corbanca Itaú, donde Itaú declara que hizo un ajuste de 1.500 millones de dólares en el mayor valor del banco que le compró al grupo del señor Sayé. En otras palabras, sobrepagaron 1.500 millones de dólares más de lo que en realidad el banco valía. Por eso lo podemos observar hoy en día. La participación minoritaria del señor Sayé es menos 300 millones de dólares y su pasivo es 1.000 millones de dólares. Por lo tanto, la práctica destruyó valor de una manera violenta. Entonces, por ejemplo, si es que la rentabilidad del activo o de la inversión, ROA es Return on Asset de activo, y ROI, Return on Investment, Over Investment, es de 20%. Imaginémonos que es 20% lo que estamos haciendo hace un rato. ¿Ok? Esta es la rentabilidad que calculamos según balance y según la utilidad de la empresa. Y nos damos cuenta que el costo capital, también lo determinamos, es 10%, observando a todo el resto que opera en ese sector. Entonces, ¿cómo calcularíamos el valor económico agregado? Bueno, no es más ni menos que la diferencia entre lo que renta ese activo, que sería el ROI, y lo que cuesta el dinero en esa industria en particular. En este caso sería 20% menos 10%, e igual a 10% por sobre el costo capital. ¿Y esto qué significa en términos porcentuales? Que lo que está agregando es 10 sobre lo que cuesta, que es 10, por lo tanto está agregando un 100% más de valor. ¿Qué significa? Que si entra un peso a la empresa, este peso, ¿cuánto valor adquiere? Otro peso más, por lo tanto vale ahora 2 pesos. En otras palabras, aquí esta empresa estaba ocupando 100 millones, pero tenía un rango de valor de 200, por lo tanto creó valor en un 100%. Por lo tanto, cuando alguien hable y ustedes también lo escuchen, bueno, esta empresa o está agregando valor o creación de valor, que es bien común escuchar que la gente hable de crear valor y desde el punto de vista muchas veces más bien comercial, pero en la práctica a nivel financiero, ¿qué es lo que está haciendo? Está rentando más que el costo capital. Entonces, si hay una empresa que está rentando de manera positiva, imaginémonos que no es 20%, sino que es 8%. ¿Está ganando plata? Sí, sí está ganando plata. ¿Pero cuánto debería ganar? 10. Por lo tanto, está ganando más o menos. Hay empresas que están ganando plata pero destruyendo valor. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Gana plata y destruye valor? Exactamente, porque debería ganar más. O debería ocupar menos activos dentro de su balance para mejorar su rentabilidad sobre los activos. Y eso es lo que muchas veces hacen las empresas también, cuando se desprenden de activos, porque no les está generando flujo de caja, por lo tanto sus activos se achican, pero mantiene su generación de caja, por lo tanto su rentabilidad mejora. Y esas maniobras de desprenderse de activos son súper comunes, algunas más forzosas que otras. Por ejemplo, OK Market, que era, no sé si todos conocen OK Market. Sí. OK Market es una cadena que también depende del grupo Corp Group, que es el mismo que tiene SMU, Unimark y todos estos supermercados que les decía yo, y la está vendiendo ahora. La pregunta por qué la está vendiendo, no porque sea un mal activo o que esté destruyendo valor, sino que simplemente necesita liquidez el grupo y necesita vender parte de su activo. Por lo tanto, la compra o venta de activos, la compra o venta de empresas, la compra o venta de startups, la compra o no de un porcentaje de la startup, de un porcentaje de suscribirse capital, depende muchas veces de si es que está creando o no valor en ese sentido. Para que se hagan una idea, ¿se acuerdan al principio Corner Shop tenía un deal con Walmart, que es líder ahora acá en Chile, y se la iban a vender en 300, algo de alrededor de 300 millones de dólares. Y la fiscalía dijo que no, que eso atentaba contra la competencia porque ningún otro supermercado, entre comillas, iba a poder ocupar Corner Shop, porque solamente lo iba a controlar Walmart. Se cae el deal, no se realiza la transacción.
a los años después, perdón, a los meses después, Corner Shop logra hacer esta transacción, pero ya no con un supermercado, sino que con otra plataforma, que es Uber, parecida a ellos, y por un valor aún mayor, y mezclado en intercambio de acciones con plata. Entonces, ¿por qué para Walmart valía X y por qué para Uber valía más que X? Bueno, claramente porque tiene una estructura de costo distinta y el costo de capital relevante de un negocio es distinto al otro. Así que puede ser que un activo valga menos para uno y más para otro, por supuesto, porque el costo de capital relevante para un sector u otro es distinto. Cómo se está aplicando el negocio, cómo se va a llevar el flujo de caja. Entonces, si queremos hablar del valor económico agregado, en concreto es la diferencia entre lo que renta el negocio, la empresa, startup, proyecto, menos lo que cuesta el dinero dentro del proyecto. Entonces, ¿qué podrían concluir? Que si un activo renta 8, por ejemplo, y el costo de capital es 10%, este proyecto tendría un valor presente neto positivo o negativo. ¿Qué podrían decir? Imagínense que el activo renta 8 y el capital cuesta 10%. Por lo tanto, la adquisición tendría un valor presente neto positivo o negativo. Negativo. Exactamente, simplemente por hacer la diferencia entre lo que renta y lo que cuesta el costo capital. Exactamente, no es más que un cálculo y ese cálculo se puede hacer en una mesa sentado con el fondo de inversión adelante. Si no hay que tener un tremendo modelo financiero detrás, un tremendo Excel. No, no, no. A ver, ¿cuántos activos tiene usted? ¿Cuál es la rentabilidad que obtiene versus su costo capital? ¿Crea o no crea valor? Y esas conclusiones son las que brindan estos indicadores que les estoy comentando. Entonces, vámonos al último, que son los múltiplos de valoración. Y los múltiplos de valoración se refieren exclusivamente a, en este caso, múltiplos de valoración sobre utilidad, se refieren al costo capital o rentabilidad mínima. ¿Qué significa eso? Que el múltiplo de dónde proviene, proviene de manera indirecta del costo de capital. Es decir, mientras mayor sea el costo de capital, menor será el múltiplo, y mientras menor sea el costo de capital, mayor será el múltiplo. ¿Qué significa eso? Que si es menor el costo de capital, o el costo de capital es bajo, significa que el riesgo operacional es bajo, y dado que el riesgo es bajo, el valor es alto. Mientras menos riesgo tenga un flujo, una utilidad, o en otras palabras, menos desviación, tenga ese flujo o utilidad, perdón, mayor valor va a tener ese flujo. En otras palabras, no es lo mismo, o no vale lo mismo ganar 20 millones de dólares en el sector de sanitarias que esperar ganar 20 millones de dólares en el sector, por ejemplo, retail. ¿Dónde creen ustedes que vale más los 20 millones de dólares hoy en día? ¿Ganarlos en el sector sanitaria o en el sector retail? ¿Dónde hay más riesgo? ¿En el sector sanitaria o en el sector retail? Sector retail. Por lo tanto, ¿dónde va a haber un mayor costo de capital o mayor rentabilidad exigida? En el sector retail. Por lo tanto, dado que hay una mayor rentabilidad, el valor es menor. O al revés, como les comenté en la primera sesión. ¿Cuánto capital requiero yo en el sector sanitario para ganar 20 millones? Imagínense que el costo de capital es 5%. ¿Cuánto capital necesito tener yo invertido para ganar 20 acá? Si es que el costo de capital es 5%, 400 millones. Y si el costo de capital en el sector retail es 10%, ¿cuánto capital debería tener yo invertido para ganar los 20? 200 millones. Por lo tanto, podríamos hacerlo al revés, y esta es la lógica de capitalización. ¿Cuánto valen los 20
en el sector sanitario? 400. ¿Cuánto valen los 20 en el sector retail? 200. ¿Y qué es lo que hay aquí entre medio? ¿Qué es lo que hay entre medio de los 20 y los 400? Usted mira en el 5%, Rodrigo. Esa es la rentabilidad. ¿Qué es lo que hay acá entre medio, entre los 200 y los 20? El 10%, miran ustedes. Ok, pero ¿cómo llegamos a este cálculo? Bueno, lo hicimos por el porcentaje, sí. Pero ¿qué nos está mostrando entonces este 5% y este 10%? Nos está mostrando un múltiplo. ¿Un múltiplo de qué? De X veces esta utilidad. X veces esta utilidad es el reflejo hoy. Primero, acá arriba, ¿cuántas veces los 20 son 400? ¿Qué me puede decir, por favor? ¿Tiene una calculadora ahí a mano? Si pueden hacerla con su teléfono, por favor. ¿Cuántas veces 20 es 400? Con 20. Exactamente, 20 veces. Es decir, 20 veces los 20 por 20 va a ser igual a los 400. ¿Cuántas veces estos 20 son los 200 acá? Son 10. 10 veces o 10 por. Entonces, en el primer caso, ¿por cuántas veces multiplicamos los 20 para valorizarlo? Por 20 veces. En el segundo caso, ¿por cuántas veces multiplicamos los 20 para valorizar? Por 10 veces. ¿Y de dónde viene este 20 veces? ¿De dónde viene este 10 veces? Viene de la rentabilidad que se le exige, 5%. Calculen, por favor, 1 dividido en 5%. ¿Cuánto es? 5% es 0,05, por si acaso. 1 dividido en 0,05. 20. Exactamente. Y así, Carolina, se calcula un múltiplo. Así, exactamente así. Imagínate que el costo capital no es 5%, es 15%. ¿Cuánto sería el múltiplo? 1 dividido en 15%. ¿Cuánto es eso, por favor? Eh, 1 dividido en 0,15. sí, 15. 1 dividido en 0,15. ¿Cuánto es, por favor? Un 6,7, 6,6. 6,7 veces la utilidad, exactamente. Si el costo capital es 15%, ¿cuántas veces deberíamos valorizar los 20? 6,6 veces. ¿Y cuánto es 6,6 por 20, por favor? ¿Cuánto es 6,7 veces 20? 133. ¿150? 133,3. 133 millones. Por lo tanto, ¿cuánto vale los 20 si el costo capital es 15%? 133. ¿Por qué? Porque 133 invertido al 15%, ¿cuánto da? 20. En otras palabras, ¿de dónde proviene el costo capital? El costo capital es el múltiplo es el inverso, 1 dividido por el costo de capital del activo. Es así como se calcula un múltiplo de valoración de utilidades. Es el inverso del costo capital. En otras palabras, si el costo capital es 10%, ¿cuánto sería el múltiplo? 1 dividido en 0,1, eso es 10 veces. Entonces, mientras mayor sea el costo capital, ¿menor o mayor va a ser el múltiplo? Menor. Exactamente. Mientras más rentabilidad se le exija a la inversión, menor va a ser el múltiplo de valoración. Si cuando alguien está, perdón, cuando alguien les dice, yo estoy valorizando esta empresa, a ver si me pueden ayudar, por favor, 5 veces su utilidad. ¿Cuál es el costo capital que le está exigiendo? El inverso nuevamente, 1 dividido en 5, ¿cuánto es eso? Un 20%. 0,2. Exactamente, 20%. Si alguien dice, estoy valorizando esta empresa 5 veces su utilidad, ¿cuál es la rentabilidad que le está exigiendo implícitamente? 20%. Exactamente, y esa es la misma conclusión
de la clase 3 de finanzas corporativas en el Magíster de Finanzas. Entonces, mientras mayor sea la exigencia de rentabilidad en un sector en particular, mientras mayor sea el costo de capital, menos valiosos serán los flujos que ahí se generen. Por el contrario, mientras menor sea la exigencia de retorno, mayor valor tendrán esos flujos hoy. Entonces, si nosotros podemos ver una secuencia de valoración, por ejemplo, si el costo de capital en este caso es 10%, inmediatamente implica que los flujos valen, entre comillas, ¿cuánto? 10 veces. ¿Por qué? Porque es 1 y un 10%. Es igual a 10 por. Entonces, si la utilidad esperada es 20 y el rendimiento es 10%, ¿cuál debe ser el múltiplo de valoración que queríamos ocupar? 10 por. Por lo tanto, ¿cuánto debería ser el rango de valor? 200. ¿Y qué pasa si nos ofrecen esta compañía en 120? ¿La deberíamos comprar, sí o no? Estamos en un directorio. Nos ofrecen esta empresa en 120 y según nuestros cálculos vale 200. ¿La deberíamos comprar o no? Sí. Exactamente. Sí. Y ese por eso le pagan tanto al gerente de finanzas. Para determinar el múltiplo, hay que calcular el inverso del costo de capital. Es decir, 1 dividido en costo de capital. Vamos al ejemplo. Imagínense que el costo de capital, es 50%. ¿Cuál es el múltiplo entonces? 2 veces. O al revés, si me están valorizando en 2 veces, ¿cuál es la rentabilidad que me están exigiendo? 50%. Al revés. Si es que me están valorizando en 4 veces, ¿cuál es la rentabilidad que me están exigiendo? 25%. Por lo tanto, el múltiplo crece a medida que el costo de capital disminuye. Mientras menor es la rentabilidad exigida, mayor es el costo de capital. Mayor es el múltiplo de valoración. Es decir, para que se hagan una idea, ¿dónde están hoy día los rangos de valor de las startups? ¿Dónde están hoy día valorizándose empresas no transadas? Por aquí. Entre 3 veces y 7 veces. ¿Y qué significa eso? De manera implícita. Si es que alguien está valorizando una empresa 3 veces la utilidad, 3 por, significa que la rentabilidad que le está exigiendo es 1 dividido en 3, eso es 33%. Entonces, ¿qué significa un múltiplo de valoración? Es en la manera implícita o una manera distinta de hablar del costo capital. Es cuando alguien dice, ok, yo valorizo esta empresa en 7 veces su utilidad, ¿qué significa? Que está exigiendo una rentabilidad un poco menor a 15%. Si alguien dice, ok, yo valorizo esta empresa 5 veces su utilidad, ¿cuál es la rentabilidad que le está exigiendo? 20%. Sí, hay empresas que hoy día podrían tener valoraciones de 30 veces, 40 veces, 100 veces su utilidad, sí, porque al costo de capital también se le puede restar la tasa de crecimiento de los flujos. Así que, ¿qué es lo que es un múltiplo de valoración sobre utilidades? Es una manera distinta, una manera elegante de hablar de la rentabilidad mínima exigida. Y esta manera es como la clásica forma de valorizar empresas. Dice, okay, X veces la utilidad. ¿Pero de qué depende este X veces? Depende de la rentabilidad que se exige el sector. Por lo tanto, mientras menos riesgo tenga el sector, mayores múltiplos de valoración va a tener. Y esos son los indicadores que vamos a revisar hoy día. Ahora, Rodrigo, una pregunta. Para determinar la valorización, estos indicadores uno ocupa indistintamente unos u otros, ¿o no? Exactamente. Dependiendo del método de valoración. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Perdón, no escuché lo último. Dependiendo de... Dependiendo de la fórmula o el método como tú valores, o la forma como tú ocupas algunas de estas
De estos indicadores, ¿cierto? Así es, exactamente. Por O ejemplo, pueden ocuparse todos de una, o uno lo elige, pero ahí es donde yo me pierdo un poco, o sea, ¿cuál ocupar finalmente? ok, nosotros en la práctica ocupamos tres. Ocupamos descuento flujo de caja, ocupamos valoración por múltiplo, y la valoración por múltiplo de ventas y de utilidad. Y valoración de múltiplos de ventas proviene de este múltiplo en particular, porque hay que agregarle un factor más que la estructura de costo. Ah, ya. En otras palabras, imagínense que las ventas son 100 y nosotros la utilidad es 20. Imagínense que estamos ocupando un múltiplo de 5 veces la utilidad. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo acá? Que estamos exigiendo, primero que nada, estamos exigiendo un 20% de rentabilidad. 5 veces los 20, ¿cuánto valen? 100. Entonces, ¿cuántas veces sus ventas deberíamos pagar? Una. Una de sus ventas. ¿Por qué? Porque las ventas son 100. Si primero se calcula el sobreutilidad y luego subimos en función de la estructura de costo. Por lo tanto, ¿dónde conviene utilizar uno u otro? Bueno, va a depender del caso de la empresa. Si una empresa que está creciendo bruscamente, probablemente el múltiplo de valoración no nos convenga porque vamos a multiplicar la utilidad del flujo 1, que es súper baja en función de la utilidad quizás del año 4. Y ahí sí nos conviene hacer un cálculo de descuento de flujo, es decir, valor presente del flujo 1, más el valor presente del flujo 2, más el valor presente del flujo 3, más el valor presente del flujo 4. Y no así multiplicar solamente una utilidad. Pero si es una empresa que ya es madura, ya está mediana, y tiene una cierta estabilidad en las utilidades, probablemente se puede fácilmente valorizar simplemente a partir de múltiplos. Así Y el que, ocupar, otra pregunta, ¿y el ocupar uno u otro criterio te cambia también la valorización de la empresa? Y tú me sí, dices, ¿sí? sí, Entonces de puede hecho, llegar, si tú te equivocas en eso, puede llevarte a tomar una mala decisión, ¿o no? ¿Qué método no, estás ocupando? por lo ¿Quién mismo, define el por lo método? mismo se habla de un rango de valor. Por lo mismo les comentaba que no es que hablemos de un valor particular, sino que estamos, según una metodología, estamos en 1.300 millones y con otra metodología 1.500 millones y con otra metodología 1.423 millones. Entonces estamos entre 1.300 y 1.500 millones. Dado que no somos transados, no podemos hablar de un valor exacto porque estamos hablando de un rango de valor. Y esa es entre comillas, la disciplina que se hace de valorización de empresa. No con una sola metodología, no con un solo indicador, sino que un rango de valor. Y este rango de valor tiene que estar reflejado en varias metodologías, no es solo una. Así que lo que en la práctica nosotros ocupamos son tres: descuento flujo caja, múltiplos de venta y múltiplos de utilidad. Múltiplos de venta al final, perdón, múltiplos de utilidad y múltiplos de venta. Y eso depende de la empresa, más que nada de la Siempre. empresa, la etapa que esté la empresa, dices tú, o la industria. Exactamente, la etapa que esté en la empresa Ya, y el sector de la empresa, porque ya. eso es todo el resto de los indicadores. Por ejemplo, no es lo mismo valorizar una empresa pequeña que está naciendo que una empresa mediana que ya tiene clientes, tiene cierta estabilidad en sus ventas, a una empresa grande con presencia monopólica, por ejemplo. No sé si ustedes, ¿qué pasaría si hoy día Gmail o Google les duplica el costo de soportar sus emails? ¿Ustedes van a seguir pagando o se van a cambiar? No, ahí me perdí un poco la pregunta. Que, por ejemplo, Google es una empresa grande con presencia monopólica prácticamente. Entonces, puede subir los precios y la cantidad demandada probablemente va a seguir la misma. Sí. Pero una empresa pequeña va a subir los precios y quizás va a salir del mercado inmediatamente. Entonces, no es tan fácil llegar y aplicar la misma metodología a una empresa grande. No es correcto, perdón, aplicar la misma metodología a una empresa grande con presencia monopólica, que sería el caso extremo, al otro caso extremo, una empresa pequeña que ni siquiera ha vendido ni un peso y sus productos ni siquiera están testeados. Oye, Rodrigo, ¿y desde cuándo se puede valorizar una empresa? ¿Desde que tiene cuántos periodos de venta más o menos? Al menos un periodo de venta, un ejercicio, un año. Un año, mínimo un año. Sí, un año es suficiente. Esto, Pero un año, perdón, consecutivo, o sea, que venda todos los meses, ¿o no? O un sí, año para... esto ¿sí? puede ser
Sí, ni siquiera que esté ganando plata, es decir, que está vendiendo. Ya es Ya. una evidencia. Ya. Tienen clientes, tienen estrategia, le están pagando su producto,